Caleb Mercer no vino a Cottonwood Creek buscando ayuda. Vino a cavar un hoyo. El potrillo recién nacido que llevaba en brazos no se había movido en 3 horas. Sus patas colgaban flojas. Sus ojos estaban cerrados. Cada hombre en el pueblo ya le había dicho lo mismo. Déjalo ir, Caleb. Algunas cosas no logran sobrevivir. Él les creyó. Hannah Whitaker no. Si esta historia te conmueve, suscríbete a este canal y síguela hasta el final y escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. El calor de ese julio era del tipo que vuelve malhumorados a los hombres y desesperados a los animales. Para las 7 de la mañana, el sol ya se posaba bajo y pesado sobre el camino del arroyo, aplastando la hierba seca y el polvo pálido como si tuviera intención. Las cigarras habían comenzado antes del amanecer. No se habían detenido. Hannah Whitaker oyó el caballo antes de verlo. Estaba detrás de su cabaña, arrancando la tierra seca alrededor de lo que quedaba de su huerto de cocina, tratando de sacar agua de raíces que hacía tiempo se habían rendido, esperando la lluvia. Sus manos estaban oscuras de tierra. Le dolía la espalda. El viejo vestido azul que llevaba ya estaba húmedo en el cuello, y ni siquiera era media mañana. Se puso de pie, se presionó una mano en la parte baja de la espalda y miró hacia el camino del arroyo. Un gran caballo alazán se acercaba lentamente. Demasiado lento para un vaquero en faena. El jinete iba ligeramente inclinado hacia adelante, no por pereza, sino por el peso. El tipo de peso que carga un hombre cuando algo ha salido mal y todavía no ha decidido qué hacer al respecto. A través de su regazo, envuelto en una manta de costal de harina y acunado contra su pecho, había algo pequeño. Hannah protegió sus ojos del sol y observó. Cuando el jinete se desvió del camino del arroyo y se dirigió hacia la extensión plana de orilla arenosa debajo del viejo álamo, ella no volvió a su huerto. Algo la mantuvo de pie. El hombre desmontó sin apresurarse. Ató el alazán suelto a una rama baja, luego se arrodilló en la arena con el bulto todavía en brazos. Lo colocó en el suelo con más ternura de la que Hannah había esperado de un hombre de ese tamaño. Se levantó, se arremangó y alcanzó la pala de mango corto atada a su montura. Comenzó a cavar. Hannah cruzó los brazos. Lo observó trabajar. La arena estaba suelta cerca del arroyo, y se movía rápido. 3 golpes, 4, tallando una zanja poco profunda en la orilla. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos no se levantaban. Entonces el costal de harina se movió, apenas lo suficiente. Una pequeña pezuña se deslizó fuera del borde de la manta y quedó suspendida en el aire sobre la arena. Hannah se movió antes de haber decidido hacerlo. ¡Alto! Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. La pala del hombre se detuvo a medio golpe. Volvió la cabeza y la miró como si hubiera aparecido de la nada, que para él probablemente así fue. Señora, su voz era plana. No grosera. Simplemente acabada con las cosas. No cabe más. Hannah ya estaba bajando la orilla. Todavía no. Él se enderezó y se giró para enfrentarla completamente. Era alto, más ancho de hombros de lo que había parecido desde lejos, con ojos oscuros y una mandíbula que no veía una navaja en varios días. Sostenía la pala en una mano y la miraba con la expresión específica de un hombre que había tomado una decisión y no aceptaba interferencias. «Esta es mi tierra, señora», dijo. «O más o menos». «Es orilla de arroyo público», dijo Hannah. Dio la vuelta y se agachó junto al bulto en la arena sin pedir permiso. «Y ese potrillo no está muerto». Una pausa. «No se ha movido en 3 horas», su voz bajó ligeramente. El alcalde no pudo alimentarlo. Nació mal. El veterinario del pueblo me dijo. No me importa lo que te dijo el veterinario del pueblo. Hannah extendió la mano y presionó 2 dedos debajo de la mandíbula del potrillo, en el hueco suave que hay allí, como su padre le había mostrado 20 años atrás en un establo muy diferente a cualquier establo de este condado. Se quedó quieta. Esperó. Señora, he estado haciendo esto. Cállese. Cállate. 5 segundos.
10. Entonces lo sintió, débil como un susurro a través de una cerradura. Pero ahí. Tiene pulso, dijo. El hombre no habló. Hannah levantó la vista hacia él. Sus fosas nasales todavía están húmedas. Toque su pecho. No presione. Solo ponga la mano plana. Mantuvo la voz firme, de la misma manera que su padre le había enseñado a hablar cerca de un animal asustado. La calma es contagiosa, solía decir su padre. También lo es el pánico. Tú eliges cuál les das. El hombre se agachó lentamente. Puso una mano ancha y plana sobre las costillas del potrillo, y Hannah observó su rostro. Vio el momento exacto en que lo sintió. Su expresión no cambió mucho, solo un leve apretón alrededor de los ojos, una respiración por la nariz. Eso podría ser, comenzó. No es nada, dijo Hannah. Tiene frío, eso es todo. Se enfrió demasiado rápido y su cuerpo se ralentizó para protegerse. He visto esto antes. Mi padre criaba caballos en el condado de Harlan. Lo he visto recuperarse de cosas peores que esto. Se levantó. Necesito meterlo adentro, al calor. El hombre también se levantó. La miraba con algo nuevo ahora. No desdén, no exactamente sospecha, algo más cuidadoso. ¿Vive aquí? Justo arriba de la orilla, la cabaña con la puerta rota. Sus ojos se movieron brevemente en esa dirección, luego volvieron a ella. ¿Estás sola aquí? Lo estoy, dijo ella. Viuda desde hace 2 inviernos. No necesito ayuda para cargarlo si le preocupa la indecencia. Necesito sus brazos para levantarlo porque es más pesado de lo que parece y no voy a dejarlo caer tratando de ser educada. Algo cambió en el rostro del hombre. No exactamente una sonrisa. Casi. Caleb Mercer, dijo. Hannah Whitaker. Ya se estaba moviendo al otro lado del potrillo. Levántelo desde la parte trasera y camine derecho. No lo sacuda. Hizo exactamente como ella dijo. Dentro de la cabaña, el calor de la cocina los golpeó a ambos con fuerza. Hannah había mantenido el fuego encendido toda la mañana por costumbre más que por necesidad. El calor del verano no requería estímulo, pero ahora se agachó y lo avivó rápido, añadiendo los 2 mejores trozos de leña que le quedaban, sin pensar en lo que le costaban. Caleb estaba en el centro de la habitación con el potrillo en brazos, inseguro. Póngalo en la alfombra, dijo Hannah. La de tira cerca de la estufa. Sáquelo del suelo y póngalo sobre algo. Dejó al potrillo con la misma cuidadosa ternura que ella había notado en el arroyo. Hannah también notó eso. Soltó la manta de costal de harina y la tiró a un lado. Luego agarró la colcha de su propia cama, la buena, la que su madre había hecho, y la envolvió alrededor del cuerpo del potrillo, metiéndola bien debajo del vientre y sobre las costillas. Siguió hablando mientras trabajaba, no a Caleb, no del todo a sí misma. Vamos, dijo en voz baja. Tienes más pelea que eso. Sé que la tienes. Vamos. Caleb se paró a unos pasos. Su sombrero estaba en sus manos. ¿Qué más necesita? Preguntó. Hannah levantó la vista. Preguntaba en serio, no por cortesía. Agua tibia, dijo. No caliente, tibia. Allí está la tetera, y allí el cubo junto a la puerta. Mezcle de ambos y pruébela en la muñeca. Si no quema, está bien. Se movió hacia la estufa sin discutir. Hannah siguió trabajando, frotando las patas del potrillo en largas caricias desde la rodilla hasta el casco, como la circulación vuelve lentamente de afuera hacia adentro. Masajeó sus orejas entre las palmas. Presionó sus manos planas contra su costillar y las mantuvo allí firmes, dando calor desde afuera. Oyó a Caleb moverse con cuidado por la pequeña cocina, el sonido del agua siendo vertida, el tintineo de la tetera, una pausa mientras probaba la temperatura. No le preguntó de nuevo. Solo trajo el cuenco y lo colocó cerca de su rodilla. Gracias, dijo ella. Hundió un paño y lo colocó a lo largo del cuello del potrillo. Lo cambió. Lo hundió de nuevo.
La habitación estaba muy silenciosa, excepto por el fuego y las cigarras afuera y el ocasional sonido de Caleb cambiando el peso de una bota a la otra. Pasaron 20 minutos. 30. Hannah no miró el reloj. Había aprendido hace mucho que mirar el tiempo solo lo hacía alargarse. Mantenía sus manos en movimiento y su voz baja, hablando al potrillo como si ya estuviera respondiendo, como si la conversación ya estuviera en marcha. Has tenido un comienzo difícil, dijo suavemente. Eso no significa que tengas una historia corta. Detrás de ella, oyó un sonido que no pudo identificar, no pudo nombrar del todo. Pensaría en ello más tarde y decidiría que probablemente era el sonido de un hombre decidiendo no decir algo. A los 40 minutos, Caleb se agachó junto a ella. Hannah, su voz era baja. Tal vez. Todavía no, dijo ella. Ha pasado. Sé cuánto tiempo ha pasado. Una pausa, luego con cuidado. No quiero que se agote por algo que... Señor Mercer, no lo miró. Me detendré cuando él me diga que me detenga, no antes. Otra pausa. Sí, señora, dijo. Lo oyó levantarse, oyó sus pasos hacia la ventana, oyó los pequeños sonidos de un hombre que no sabía qué hacer consigo mismo, pero que elegía quedarse de todos modos. Eso significaba algo para ella, aunque no lo dijo. El potrillo jadeó en el minuto 53. No fue dramático. No fue el gran suspiro de las novelas que Hannah había leído de niña. Fue pequeño, una inhalación repentina y aguda, el pecho subiendo con fuerza, las fosas nasales dilatándose, el pequeño cuerpo poniéndose rígido por un segundo de shock antes de relajarse de nuevo. Pero era inconfundible. Hannah se sentó sobre sus talones y presionó ambas manos planas sobre sus muslos y exhaló lentamente. Sus ojos se escocían. Parpadeó 2 veces rápido y no permitió más que eso. Detrás de ella, oyó a Caleb hacer un sonido que no tenía nombre en absoluto. El potrillo respiró de nuevo, y otra vez, superficial, inseguro, como un hombre recordando un idioma que no había hablado en años, pero respirando, estabilizándose. Hannah se giró y miró a Caleb Mercer. Estaba muy quieto. Su sombrero estaba aplastado entre ambas manos. Su mandíbula trabajaba ligeramente, como trabajan las mandíbulas cuando un hombre aplica presión interna para mantener su rostro en orden. Sus ojos estaban húmedos. Ella no dijo nada. Él tampoco. No había nada que necesitara ser dicho todavía. Se giró hacia el potrillo y puso su mano suavemente en su cuello. Ahí estás, dijo. Caleb se quedó otra hora. No pidió quedarse. Simplemente no se fue, y Hannah no le pidió que se marchara. Preparó una papilla tibia y suave para el potrillo y la ofreció con un paño sumergido y acercado a sus labios. Caleb observó y le alcanzó lo que ella pedía sin convertirlo en un espectáculo. En algún momento, volvió a llenar la tetera sin que le dijeran. En otro momento, salió y volvió con más leña apilada junto a la estufa, que Hannah no había pedido y sobre la que no hizo comentarios. El potrillo, cuyo nombre ella aún no sabía, no estaba fuera de peligro. Hannah lo sabía claramente. Necesitaría calor y alimentación durante la noche. Necesitaría vigilancia. Cuando finalmente lo dijo con claridad. No se puede mover esta noche. Si lo llevas de vuelta al rancho al aire libre, desharás todo. Caleb la miró. Luego miró al potrillo respirando con firmeza ahora en la colcha sobre la alfombra de tiras. Te pagaré por la molestia, dijo. No. Hannah. Dije que no, lo miró directamente a los ojos. No lo hice por pago. Lo hice porque estaba vivo y tú no podías verlo. Eso no es un servicio. Eso es lo que hace una persona. Caleb guardó silencio un largo momento. ¿Cuál es tu situación aquí? Preguntó finalmente. No con grosería, no con lástima, solo directo. Me las arreglo, dijo ella. La cerca de tu lado norte está caída en 3 lugares. Lo sé. Tu huerto de cocina se está secando. También lo sé, señor Mercer. Él giró su sombrero entre sus manos una vez.
Volveré mañana. No me debes nada, dijo ella. No, la miró con firmeza. Pero volveré mañana. Hannah lo miró por un largo momento. No era una mujer dada a los impulsos, y no era una mujer que aceptara cosas de los hombres sin examinar lo que esa aceptación le costaría. Pero no había nada en su rostro que pudiera criticar, ningún cálculo, ninguna condescendencia, nada que pareciera caridad disfrazada de otra cosa. Su nombre, dijo ella. Caleb hizo una pausa. El potrillo, dijo ella. Debería tener uno. Miró al pequeño animal negro respirando lentamente sobre su alfombra. La luz del fuego captaba el pelaje del potrillo, negro como barro de río con un leve calor que ahora subía a través del pelo. Un calor que no había estado allí una hora antes. Brasa, dijo Caleb. Hannah asintió lentamente. Brasa, aceptó. Lo acompañó hasta la puerta. El sol estaba más bajo ahora. El calor se había aliviado ligeramente, el polvo en el camino del arroyo se volvía suave. Caleb salió, se puso el sombrero y se giró una vez. Señora Whitaker, dijo. Señor Mercer. Una pausa. Gracias, dijo, y su voz cuando lo dijo era tan baja y tan simple que llevaba más peso que cualquier discurso que le hubieran dado jamás. Lo vio cabalgar de vuelta por el camino del arroyo en la larga luz del atardecer de verano, sus hombros ya sin esa joroba particular que ella había notado esa mañana. Luego entró y se sentó junto a Brasa y veló durante la noche. No durmió mucho, pero Brasa sí, y en algún momento antes del amanecer, el potrillo se movió ligeramente y metió sus patas cerca, como hacen los potros dormidos, caliente y confiado, y ya, contra todo pronóstico, comenzando a sentirse en casa. Brasa estaba vivo. Eso fue lo primero que pensó Caleb cuando despertó antes del amanecer al día siguiente, tumbado boca arriba en la gran casa vacía del rancho con el techo sobre él. El mismo techo. Siempre había sido el mismo silencio presionando desde cada rincón. Excepto que algo era diferente. Algo en su pecho se había movido. Durante la noche, se había desplazado ligeramente de la posición que había mantenido durante años, y le tomó un minuto completo tumbado quieto entender qué era. Tenía algo a lo que volver. Estaba en la silla antes de que el sol despejara completamente la cresta. Hannah oyó su caballo antes de verlo. Estaba junto a la estufa con un paño de papilla en la mano, comprobando la temperatura de Brasa por tercera vez esa mañana, cuando el sonido familiar de cascos en el camino del arroyo la dejó quieta. Se había dicho a sí misma que no lo esperaba, pero había barrido el piso de la cabaña antes del amanecer y se había peinado. Cuando abrió la puerta, Caleb Mercer estaba en el escalón con un costal de harina en un brazo y una manta doblada bajo el otro. Su sombrero estaba limpio. Parecía un hombre que también había estado despierto varias horas. ¿Cómo está?, dijo. Sin buenos días, sin preámbulo. Mejor, dijo ella. Tomó papilla 2 veces en la noche, se puso de pie solo hace una hora, luego se sentó de nuevo, pero se puso de pie. La tensión alrededor de los ojos de Caleb se alivió tan visiblemente que casi parecía dolor desapareciendo. ¿Puedo verlo? Ella se apartó y lo dejó entrar. Se agachó junto a Brasa y puso su mano en el cuello del potrillo de la misma manera que lo había hecho la mañana anterior. Plana, leyendo con cuidado. Brasa giró la cabeza y presionó su nariz brevemente contra la muñeca de Caleb. La garganta de Caleb se movió. Dejó el costal de harina sin levantarse, como si sus piernas hubieran decidido por el que no iba a ir a ninguna parte todavía. Traje harina, dijo. Y café y una manta de lana de verdad. Esa es mejor para conservar el calor. No tenías que hacerlo. Sé que no. Levantó la vista hacia ella desde donde estaba agachado. Quería hacerlo. Hannah sostuvo su mirada por un momento, luego volvió a la estufa. Él no se fue esa mañana. Había tenido la intención de hacerlo. Se había dicho a sí mismo durante el viaje que revisaría a Brasa, dejaría los suministros y volvería al rancho para el mediodía.
Había líneas de cerca que revisar y bebederos que llenar y una docena de otras tareas que no dejaban de exigir atención porque un hombre tenía otras cosas en mente. Pero cuando Hannah salió por la parte trasera y lo encontró junto a su cerca norte, pasando la mano por el poste podrido, se detuvo y cruzó los brazos. «No te pedí que hicieras eso», dijo. «No, señora», aceptó. «No lo hiciste». «No necesito caridad, señor Mercer». «No es caridad». Sacudió el poste con firmeza. Se tambaleaba peligrosamente. «Es práctico. Tu cerca se cae. Tus animales se escapan. No tienes animales todavía, pero deberías tenerlos. Y cuando los tenga. Cuando los tengas, yo me encargaré. Te irá mejor con una cerca que se sostenga». La miró con firmeza. «Tengo madera para postes en la carreta y nada urgente hasta el mediodía. Déjame arreglar 3 de estos y dejaré el resto tranquilo. Puedes fingir que no lo viste». Hannah lo miró fijamente. Él esperó. 4 postes. Dijo finalmente. El de la esquina también. Está peor que los otros. Sí, señora. Ella volvió a entrar sin otra palabra, pero le trajo agua 20 minutos después sin que se lo pidieran, y él la bebió sin hacer aspavientos, y ninguno de los dos hizo comentarios al respecto. Trabajaron durante la mañana en un patrón que se estableció sin discusión. Caleb trabajó afuera. La cerca, la tabla suelta del escalón del porche, una bisagra oxidada en la puerta del granero que chillaba cada vez que el viento la empujaba. Hannah trabajó adentro, la papilla para brasa, el pan que había estado posponiendo, las pequeñas reparaciones en la colcha que había sacrificado la noche anterior. Cuando el calor alcanzó su pico al mediodía, ella lo llamó para comer estofado. Era ligero, en su mayoría zanahorias del huerto y un pequeño trozo de carne de cerdo salada que había estado estirando durante toda la semana, y lo sirvió en la mesa sin disculpas porque había decidido hace mucho que no se disculparía por lo que tenía. Caleb se sentó frente a ella y lo comió como un hombre que no había probado comida hecha con cuidado en mucho tiempo, lo que Hannah sospechaba que podría ser exactamente cierto. Hablaron, no grandiosamente, no sobre nada que importara todavía. Él le contó que la madre del potrillo había sido el caballo de su difunta esposa, una yegua negra llamada Domingo que Catherine había criado desde potranca. Cuando Domingo murió en el parto, algo en Caleb lo había entendido como una especie de finalidad. El último hilo de algo que no había podido nombrar. Hannah escuchó sin apresurarlo. ¿Cuánto tiempo hace que se fue?, preguntó. ¿Tu esposa? 4 años. El mío lleva 2. Dijo ella. Él asintió. No ofreció condolencias. Ella apreció eso. Las condolencias de los extraños se habían desgastado mucho antes del segundo invierno. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Caleb. Thomas recogió su cuchara. No era un mal hombre. Simplemente no estaba hecho para esto, para los años secos. Caleb guardó silencio un momento. Yo tampoco, dijo. Pero no pude irme. Hannah levantó la vista hacia él. Yo tampoco, dijo. Se miraron a través de la mesa rústica, y algo pasó entre ellos que aún no era nada que pudiera nombrarse. Solo el reconocimiento particular de 2 personas que han estado llevando el mismo peso solas y de repente entienden que están en la misma habitación. Caleb bajó la mirada primero. Empujó su tazón ligeramente hacia adelante. Ese es el mejor estofado que he comido en bastante tiempo, dijo. Hannah se permitió una pequeña sonrisa privada. Son principalmente zanahorias. Las mejores zanahorias del condado. Luego se rió. Le sorprendió, el sonido, la facilidad, como salió sin esfuerzo. No podía recordar la última vez que había reído en voz alta sola en esta cabaña. Caleb la miró cuando se rió, y por un momento pareció más joven. No joven, pero más joven. Regresó al día siguiente y al siguiente. Nunca lo anunciaba. Simplemente aparecía en el camino del arroyo en la madrugada, y siempre había algo práctico en sus manos y siempre algo práctico que hacer. Reparó el cobertizo detrás de la cabaña.
Cavó el canal de riego que el jardín de Hannah necesitaba desesperadamente y lo conectó desde el arroyo con un canal de troncos tallado a mano que retendría el agua hasta julio si las lluvias aguantaban, lo cual siempre ocurría. Ember se fortalecía con cada visita. En 5 días, el potrillo ya estaba firmemente de pie, chocando contra cualquiera que se acercara con la insistencia particular de un animal joven que ha decidido que el mundo le debe atención. Siguió a Caleb por el pequeño patio con una devoción que hacía que Hannah se presionara los labios para ocultar su expresión cada vez que lo veía. Él cree que eres su madre, le dijo a Caleb una mañana, viendo a Ember darle cabezazos a la rodilla de Caleb con terco afecto. No sería la primera vez que me asignan mal, dijo Caleb. Le rascó detrás de las orejas al potrillo, y Ember se inclinó sin vergüenza. Hannah se rió de nuevo. Se estaba volviendo más fácil cada vez. Estaban sentados en el escalón del porche al atardecer cuando llegó la primera señal. El calor finalmente estaba cediendo un poco en esa hora particular cuando el día admite que ha terminado y todo se vuelve cobrizo y quieto. Hannah había traído 2 tazas de café. Café de verdad, la bolsa que Caleb había traído, y se sentaron en el escalón con los hombros casi tocándose, viendo a Ember moverse por el pequeño patio con patas que eran cada vez más seguras y ocasionalmente imprudentes. Camino abajo, pasó una carreta. Era el muchacho del mercantile, James Turr, manejando la carreta de reparto de su padre de vuelta desde la dirección del rancho Braden. Los vio. Hannah lo supo porque la carreta redujo la velocidad ligeramente al pasar. No lo suficiente para detenerse, pero lo suficiente. Vio el rostro de Jem girar hacia el camino. Mantuvo su taza de café firme. Él va a hablar, dijo, plana sin dramatismo. Caleb miró hacia el camino. Es un muchacho. Su madre es Agnes Turr, dijo Hannah. Agnes Turr habla con Ruth Connolly. Ruth Connolly habla con todos. Tomó un sorbo de su café. Para el domingo, la mitad de este pueblo sabrá que has estado viniendo aquí. Una pausa. Que lo sepan, dijo Caleb. Fácil para ti decirlo, dijo Hannah en voz baja. Eres Caleb Mercer. Eres dueño del rancho Mercer. Podrías juntarte con una mujer de circo y el pueblo eventualmente te perdonaría. Miró su taza. Yo soy una viuda viviendo sola en tierra pública junto al arroyo con una puerta rota. Ellos no me perdonarán. Me van a explicar. Caleb se giró y la miró directamente. Hannah, no estoy diciendo que dejes de venir, dijo ella rápidamente, porque no era cobarde y no iba a fingir. Estoy diciendo que sé lo que esto me cuesta a mí, no a ti. Lo miró. Quiero que sepas que lo sé. Él se quedó en silencio por un largo momento. Te escucho, dijo finalmente. Ella asintió. Terminaron su café. Ember vino y se paró directamente frente a ellos y exigió atención hasta que Caleb se la dio y la tarde continuó en su tranquilo curso. Pero Hannah no dejó de mirar el camino. Tenía razón sobre el domingo. Lo supo cuando entró al mercantile de Heller 4 días después, y el silencio llegó antes que ella. No el silencio natural de una tienda con pocos clientes, sino el silencio particular y construido de personas que estaban hablando y se detuvieron. Agnes Esther estaba en el mostrador de abarrotes con Ruth Connolly a su lado. 2 mujeres más que Hannah reconocía del círculo de la iglesia estaban cerca de los telas. Las 4 la miraron como miran las mujeres a una mujer sobre la que ya han decidido algo. Hannah caminó al mostrador. Buenos días, le dijo a Walt Hallow detrás de la caja registradora. Clara, pareja. Mirándolo solo a él. Señora Whitaker. La voz de Walt era cuidadosa. Media libra de harina de maíz, por favor. Y una medida de sal. Walt se movió para preparar el pedido. Hannah mantuvo la mirada al frente. Escuchó a Ruth Connolly cambiar su peso. Escuchó a Agnes Turr decir algo en voz baja a la mujer a su lado. No lo suficientemente bajo. Ahí afuera todas las mañanas. Jim dice. Una viuda sola con un hombre así. Tan descarada como para estar en el escalón del porche. La mano de Hannah sobre el mostrador estaba muy quieta.
Había aprendido esto de años de temporadas difíciles, que la quietud es una forma de poder, que una mujer que no se inmuta no puede ser quebrada fácilmente. Walt colocó su paquete de papel en el mostrador. Ella pagó exacto, recogió el paquete y se giró para irse. Señora Whittaker. La voz de Agnes Storr era ligera. Amistosa, casi. El tipo de amistad que corta. Hannah se giró. Estábamos diciendo, dijo Agnes con las manos cruzadas y la barbilla ligeramente levantada, que debe ser un consuelo. Tener un hombre en la propiedad otra vez después de todo. El después de todo quedó suspendido en el aire como humo. Hannah miró a Agnes Storr por un largo momento firme. Lo es, dijo. Buenos días. Salió por la puerta. No se apresuró. No se retardó. Caminó hacia su carreta y subió y manejó por el camino del arroyo hasta su casa y no dejó que sus manos temblaran hasta que pasó la última línea de cercas del pueblo. La segunda señal llegó 3 días después desde una dirección que Hannah no esperaba. Estaba en el patio dándole a Enver su revisión de mediodía cuando una carreta negra bajó por el camino del arroyo y giró a través de su puerta sin dudar. Era una buena carreta, una cara, del tipo que espera que la gente se aparte de su camino. La mujer que bajó de ella tenía unos 60 años, vestida de lana gris a pesar del calor de julio, con el cabello plateado tan fuertemente recogido que parecía haber declarado la guerra a la suavidad. Miró la cabaña, miró a Enver, miró a Hannah, de pie en el patio con un paño de alimento en la mano, y arregló su rostro en algo que tenía forma de amabilidad, pero estaba hecho de algo completamente diferente. Señora Whittaker, dijo la mujer. Soy Martha Allison. Hannah sabía quién era Martha Allison. Todos en el condado sabían quién era Martha Allison. Había sido la mujer más rica de 3 municipios antes de que su esposo muriera y seguía siendo la más poderosa después. También había sido la madre de Catherine Mercer. Era la ex suegra de Caleb. Hannah dejó el paño de alimento lentamente. Señora Ellison, dijo. Marta se movió hacia ella con el paso deliberado de una mujer que nunca en su vida había tenido que apresurarse. Se detuvo a una distancia socialmente correcta y cruzó las manos frente a sí. Iré directamente a mi propósito, dijo Marta. Entiendo que has estado brindando algo de ayuda a mi yerno en el asunto de un potrillo. Eso es correcto, dijo Hannah. Y entiendo que él ha estado correspondiendo, viniendo aquí regularmente, haciendo reparaciones. Los ojos de Marta se movieron brevemente sobre la línea de la cerca, el cobertizo, el escalón del porche reparado. Mucha correspondencia. Has sido amable, dijo Hannah. Su voz era pareja. No tenía que serlo. No. Marta sintió con la suavidad de alguien que hace una concesión que no le cuesta nada. No tenía que serlo. Caleb siempre ha sido generoso. Una pausa. A veces en detrimento propio. Hannah esperó. Marta alcanzó la pequeña bolsa que llevaba y produjo un sobre. Lo extendió. Hannah lo miró y no lo tomó. ¿Qué es eso?, dijo Hannah. $200, dijo Marta en voz baja, como si la cantidad fuera una amabilidad en lugar de un cálculo. Suficiente para empezar de nuevo en algún lugar más adecuado. Hay buenos pueblos al sur, más tranquilos, menos observados. El aire entre ellas estaba muy quieto. Hannah miró el sobre. Luego miró el rostro de Martha Allison, que era paciente y compuesto y completamente seguro. La forma en que se ven los rostros de las personas que nunca han sido verdaderamente rechazadas. No, dijo Hannah. La compostura de Marta no se resquebrajó. Solo se ajustó ligeramente, como la porcelana cara se ve justo antes de romperse. Señora Whittaker, dijo, quiero que considere cuidadosamente. Caleb Mercer no es. No, dijo Hannah de nuevo. Más tranquila esta vez, pero no más suave. Marta la miró con algo que había pasado más allá de la amabilidad por completo. No entiende lo que está rechazando, dijo Marta. Este pueblo no tiene memoria corta. Una mujer en su posición. ¿Qué posición?, dijo Hannah. La barbilla de Marta se elevó media pulgada. Pobre, dijo.
Sola, sin familia, sin posición, sin nada que te haga relevante aquí. Cada palabra colocada como una piedra. Caleb Mercer es un hombre con historia en esta comunidad. Un nombre, expectativas asociadas a él. Tú no serías un beneficio para él. Serías una vergüenza, y el pueblo se aseguraría de que él lo entendiera de una forma u otra. Una pausa. Mejor para todos si tú lo entendieras primero. El corazón de Hannah latía muy fuerte. Mantuvo ese hecho completamente dentro de sí misma. Usted recorrió todo este camino, dijo Hannah, bajo este calor con ese vestido de lana para entregar un sobre a una mujer que nunca ha conocido. Porque le preocupa lo que es mejor para Caleb. Marta no dijo nada. Eso es muy dedicado de su parte, dijo Hannah. Para una mujer cuya devoción él no parece haber solicitado. Algo se movió en los ojos de Martha Allison. Algo con dientes. Tome el dinero, dijo Marta. Muy quieta ahora. La quietud particular del poder que se ha quedado sin cortesía. No, dijo Hannah por tercera vez. Creo que debería irse. Un largo silencio. Marta Ellison guardó el sobre en su bolsa. Miró a Hannah por un momento con una expresión que Hannah no deseaba nombrar. Luego se giró y caminó de regreso a la carreta negra, y el cochero giró los caballos, y la carreta bajó por el camino del arroyo sin apresurarse. Hannah se quedó en el patio hasta que desapareció. Luego se sentó en el escalón del porche, justo donde ella y Caleb se habían sentado a tomar café, y presionó las manos planas sobre sus rodillas y respiró. Ember vino y se paró a su lado, cálido y sólido y vivo, y presionó su nariz contra su hombro. Lo sé, dijo. Se quedó allí por un largo rato. Cuando Caleb llegó a la mañana siguiente, ella no le dijo. Se dijo a sí misma que era porque no quería que él se sintiera responsable. Y eso era parte de ello y suficientemente cierto. Pero la otra parte, la parte con la que se sentaba tranquilamente por las tardes, era que ya había comenzado a entender lo que la visita de Martha Allison realmente significaba. Significaba que alguien estaba observando, y alguien que observaba no se detendría ahí. El mercantile cambió la semana siguiente. Walt Eller, que siempre había sido correcto, aunque no cálido, le dijo cuando entró el jueves que lo sentía, pero había tenido que restringir el crédito a ciertas cuentas. Lo dijo con los ojos en el mostrador, lo dijo con una disculpa que tenía la forma correcta, pero no tenía columna vertebral dentro. Hannah no tenía cuenta en el mercantile. Siempre había pagado en efectivo. Le dijo eso a Walt Hallow en voz baja. Él le dijo más bajo aún que lo sentía. Ella salió con lo que había venido a buscar y manejó a casa y se sentó en la mesa por un largo rato haciendo cuentas de lo que comenzaba a suceder. El inventario frío de una mujer práctica examinando una situación sin inmutarse. Estaban cerrando las puertas una por una, lo suficientemente lentamente como para que cada una pudiera llamarse coincidencia. Walt Eller y su crédito restringido. Agnes Esther y sus silencios cargados. Las mujeres en la iglesia que habían dejado de encontrarse con su mirada después del servicio. El muchacho Braden que solía contratarla para lavar los martes enviando una nota la semana pasada diciendo que su esposa se encargaría de la colada a ella misma. Ahora ella sabía que esto podía pasar. Le había dicho a Caleb que podía pasar esa tarde en el escalón con sus tazas de café. Lo que no le había dicho era lo rápido que sucedería una vez que alguien decidiera hacerlo suceder. Marta Ellison no había perdido tiempo. Caleb llegó a la mañana siguiente con madera para una pequeña reparación de la puerta y encontró a Hannah sentada en la mesa con un pedazo de papel y un lápiz haciendo cuentas. Dejó la madera afuera y entró y miró el papel. Ella lo dejó mirar. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, dijo él. Una semana, dijo ella. Más o menos. Su mandíbula se tensó. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque ibas a hacer exactamente lo que estás a punto de hacer ahora, dijo ella. Te ves como si quisieras ir al pueblo y decir algo. Si quiero ir al pueblo y decir algo. Lo sé. Dejó el lápiz. Y eso no lo va a arreglar, Caleb. Eso lo va a empeorar.
Si cabalgas allí y me defiendes públicamente, confirmas todo lo que ya están diciendo. Que hay algo entre nosotros que necesita ser defendido. Hay algo entre nosotros, dijo el directo. Sin actuación. Hannah lo miró. Él sostuvo su mirada sin parpadear, y ella entendió que lo decía tan claramente como lo había dicho, que era su propio tipo de cosa con la que sentarse. Lo sé, dijo. Entonces déjame no gustar de eso, dijo ella. No como mi defensor. No como el hombre que viene a rescatar a la pobre viuda de los chismes del pueblo. Eso no es. Se detuvo, miró sus manos. Eso no es lo que quiero de ti, Caleb. Eso no es lo que soy. Él se quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué quieres?, dijo él. Ella lo miró al otro lado de la mesa, el rostro honesto y curtido de un hombre que había venido aquí cada mañana durante 3 semanas. No porque le debiera algo, sino porque algo en él había comenzado a recordar lo que era querer estar en algún lugar. Quiero, dijo ella con cuidado, que esto sea mi elección. Pase lo que pase, quiero elegirlo yo, no que sea elegido por mí por Martha Allison o Agnes Storr o Oldhallow o cualquier otra persona que haya decidido que sabe mi valor mejor que yo. Caleb la miró por un largo rato. Luego dijo, Marta vino a verte. No era una pregunta. Hannah se quedó muy quieta. ¿Qué? Ella me lo dijo esta mañana. Vino al rancho. Me dijo que había ido a verte. Me dijo que te había ofrecido dinero y que lo habías rechazado. Hizo una pausa. Lo hizo sonar como una advertencia. El aliento de Hannah salió lento y controlado. ¿Qué le dijiste?, dijo Hannah. Los ojos de Caleb eran oscuros y completamente firmes. Le dije que lo que tú decides es asunto tuyo y lo que yo decido es asunto mío. Una pausa. Y que será mejor que se mantenga fuera del camino del arroyo. El cuarto estaba muy silencioso. Afuera, Ember golpeó el poste de la cerca 3 veces seguidas, impaciente y vivo. Hannah miró su pedazo de papel con sus números. Y luego miró a Caleb Mercer y pensó en todas las formas en que esto aún podía salir mal. Todas las puertas que aún quedaban por cerrar, todas las personas aún dispuestas a cerrarlas. Y entendió, con la claridad clara y sin sentimentalismo de una mujer que había sobrevivido 2 inviernos duros sola, que el camino por delante no iba a ser más fácil. Pero también entendió algo más. Ya no lo recorría sola. No dijo eso. Simplemente tomó su lápiz y miró sus números y dijo, ¿la madera que trajiste es suficiente para la puerta y el poste sur? Y un poco más, dijo Caleb. Bien, se levantó. Entonces no desperdiciemos la mañana. La puerta aguantó. Eso fue lo primero que Hannah notó. 3 mañanas después de que Caleb la arreglara, la puerta sur se balanceaba limpia y silenciosa en su nueva bisagra, y ella se quedó allí un momento con la mano en el pestillo, sintiendo el peso sólido de algo que funcionaba como se suponía que debía funcionar. Las cosas pequeñas importaban aquí. Siempre lo habían hecho. Aprendías eso rápido o no duraban. Ember estaba corriendo por el patio ahora. No perfectamente. Todavía tropezaba en las curvas, todavía calculaba mal las distancias con la sobreconfianza particular de un animal joven que ha sobrevivido a algo y ha decidido que eso significa que es invencible, pero estaba corriendo. Hace 3 semanas, había sido un bulto quieto en un costal de flores en un recado de un hombre muerto. Ahora era músculo y movimiento y ruido. Y cada mañana cuando Hannah salía y él levantaba la cabeza y venía hacia ella, algo en su pecho hacía algo que había dejado de intentar nombrar. Caleb venía cada mañana. Eso era simplemente verdad ahora, como el calor era verdad y el arroyo era verdad. Llegaba temprano antes de lo peor del sol de julio, y trabajaba junto a ella con el ritmo fácil de alguien que había dejado de necesitar explicarse. Habían pasado más allá de la explicación en algún lugar de la segunda semana sin marcar el momento. Ahora solo trabajaban y hablaban y estaban en silencio. Y el silencio era la mejor parte. El tipo de silencio que solo ocurre entre personas que han decidido que están a salvo la una con la otra. Hannah sabía que el pueblo estaba observando cada parte de ello.
Lo sabía porque podía sentir el cambio en el aire cada vez que manejaba hacia allí. La forma en que las conversaciones se inclinaban cuando entraba en una habitación. La forma en que las mujeres en los escalones de la iglesia encontraban razones para mirar a otro lado. Lo sabía porque Walthall había comenzado a ser casi agresivamente educado con ella, como son las personas cuando están compensando algo que han hecho o están a punto de hacer. Lo sabía porque 3 personas diferentes habían mencionado de 3 maneras diferentes y casuales que Martha Allison había sido vista en la casa del reverendo para la cena del domingo 2 semanas seguidas, lo que significaba que Martha estaba construyendo algo y usando cualquier base que pudiera encontrar. Hannah no le decía a Caleb la mayor parte de esto. Se decía a sí misma que era porque lo estaba manejando y lo estaba. Pero debajo de eso, en el lugar donde viven las cosas honestas, sabía que también estaba protegiendo algo. Las mañanas, la puerta, el silencio, la pieza particular de una vida que había comenzado lentamente y contra considerables probabilidades a sentirse como si le perteneciera de nuevo. No quería que eso fuera tocado todavía. No estaba lista para que fuera tocado. El herrero la rechazó un miércoles. Había ido por una cosa simple, un perno de bisagra para la puerta del granero, el viejo finalmente se había oxidado. Dale Purvis había sido el único herrero del condado de Harlan durante 20 años y nunca había rechazado a un cliente que pagaba. Era un hombre práctico, no social. Hannah siempre lo había apreciado por eso. Cuando entró, Dale levantó la vista de su trabajo, la miró a ella, y volvió a mirar hacia abajo. «No puedo ayudarte hoy, señora Whitaker», dijo él. Hannah dejó de caminar. «Lo siento. Tengo una lista completa de pedidos». No levantó la vista. Con retraso de 2 semanas. Ella miró alrededor del taller. El yunque no tenía nada encima. El fuego estaba apagado. El tablero de pedidos en la pared tenía 3 artículos, todos con nombres que reconocía, ninguno de los cuales era urgente. «Dale», dijo ella. Él mantuvo los ojos en el metal que estaba trabajando, que estaba frío. «Lo siento», dijo. Y ella creyó esa parte. En realidad, podía oír el arrepentimiento en su voz. La incomodidad específica de un hombre que hace algo que sabe que está mal y ha decidido hacerlo de todas formas. «No puedo ayudarte ahora mismo». Hannah se quedó en la entrada durante 3 segundos completos. Luego dijo, «Está bien», y salió de nuevo al calor de julio. Se sentó en su carreta frente a la herrería un momento más de lo necesario, sin desmoronarse, sin llorar, solo calculando, haciendo un inventario claro de lo que estaba pasando y lo que significaba y lo que le iba a costar. Martha Ellison no había vuelto a cabalgar por el camino del arroyo. No necesitaba hacerlo. Estaba haciendo algo mucho más efectivo. Simplemente estaba cerrando cosas una por una, en silencio, con la confianza paciente de una mujer que entendía que una persona puede ser borrada de una comunidad de la misma manera que el agua borra la roca, no de golpe, sino lenta y completamente, con mucho tiempo y presión. Hannah se fue a casa sin el pasador de la bisagra. Esa noche se sentó en la mesa y escribió una lista cuidadosa de todo lo que necesitaría hasta agosto. Comestibles, reparaciones. Revisó cada uno y marcó cuáles podía conseguir sin el pueblo, cuáles podía sustituir o retrasar, y cuáles realmente no podía evitar. La lista de cosas que no podía evitar era más larga de lo que esperaba y más corta de lo que temía. Todavía estaba haciendo cuentas cuando oyó el caballo de Caleb en el camino, más tarde de lo habitual. El sol ya estaba bajo. No se levantó. Él llamó 2 veces y ella le dijo que pasara. Se quedó en la entrada, leyó su rostro, miró la mesa, y entró y se sentó frente a ella sin quitarse el sombrero. «¿Qué pasó?», dijo él. «Purvis me rechazó hoy», dijo ella. Así, sin más, había terminado de no contarle cosas. Algo cruzó el rostro de Caleb, rápido, oscuro, controlado, su mandíbula tensa. «Iré a hablar con Dale». «No». La voz de ella fue firme. «Siéntate, Caleb». Él se sentó. «Esto es lo que está haciendo», dijo Hannah. «No con una gran escena, no con algo contra lo que puedas enfrentarte directamente.
Está haciendo llamadas telefónicas, visitas a la iglesia y conversaciones amistosas. Y uno por uno, la gente de este pueblo está eligiendo el bando que les cuesta menos. Cruzó las manos sobre la mesa. Si entras y enfrentas a Dale Purvis, lo avergüenzas y lo pones en una esquina, y se convierte en su aliado en lugar de solo su instrumento. Lo empeoras. Caleb la miró con la expresión de un hombre que entiende algo intelectualmente y no puede soportarlo emocionalmente. Entonces no hacemos nada, dijo él. No dije nada, dijo ella. Dije que no eso. Una pausa. Entonces ¿qué? Dijo él. Hannah miró su lista y luego a él. Necesito saber algo, dijo ella. Y necesito que me respondas con franqueza. Siempre, dijo él. ¿Esto es? Se detuvo, empezó de nuevo. ¿Lo que hay entre nosotros? ¿Es algo de lo que estás seguro, o es algo que estás explorando? Sostuvo su mirada. Porque la respuesta a eso cambia lo que viene después. Y prefiero saberlo ahora, antes de que el costo sea mayor. La habitación quedó muy silenciosa. Caleb se quitó el sombrero y lo puso sobre la mesa. Hannah, dijo él, no he estado seguro de mucho en 4 años. Su voz era uniforme y directa. Pero de esto estoy seguro. Ella lo miró durante un largo rato. Está bien, dijo ella. Entonces esto es lo que haremos. Hicieron un plan como la gente hace planes cuando sabe que lo va a necesitar, cuidadosamente, sin ilusiones, hablando de cada parte a través de la mesa mientras la luz de la tarde cambiaba y Enver se acomodaba en el patio exterior. No era un plan dramático. Era uno práctico, que es el único tipo que funciona. Hannah seguiría comprando lo que necesitaba en los pueblos de los alrededores, conduciendo más lejos si era necesario. No le pediría nada al pueblo que pudiera conseguir en otro lado. No les daría nada que pudieran usar en su contra. Ninguna deuda, ninguna desesperación, ninguna angustia visible. Caleb no cabalgaría en su nombre. Todavía no. Seguiría viniendo por el camino del arroyo como lo había estado haciendo, porque lo había decidido y porque nada de lo que dijera Martha Allison iba a cambiar eso, y porque, y esto lo dijo con claridad, había terminado de dejar que otras personas tomaran sus decisiones por cortesía social. Ella ha estado haciendo eso desde que Catherine murió. Dijo que venía, que se asomaba, que se aseguraba de que estuviera llevando el duelo de la manera apropiada. Su voz era baja, no enojada, algo más viejo que la ira. Lo dejé pasar porque parecía lo que se suponía que debía dejar pasar, porque ella había perdido a su hija y yo había perdido a una esposa y ambos estábamos disminuidos y parecía cruel pelear por eso. Hannah lo observó. Ella ya no está de duelo, dijo él. Está gestionando. Hay una diferencia. Miró sus manos. Debí haberlo visto antes. Lo viste cuando necesitabas hacerlo, dijo Hannah. Él levantó la vista. Eso es generoso, dijo él. No, dijo ella, es exacto. Lo que ninguno de los dos había planeado fue lo que pasó el primer domingo de agosto. Hannah no había ido a la iglesia. Había tomado esa decisión en silencio por su cuenta 3 semanas antes, no por miedo, sino por el reconocimiento práctico de que sentarse en un banco rodeada de mujeres que habían hecho sus juicios no era adoración. Era una actuación de resistencia, y no iba a someterse a eso solo para demostrar que podía. Pero el primer domingo de agosto cambió de opinión. Cambió de opinión porque había estado en la cabaña 4 días seguidos debido a una fiebre de verano que había pasado, pero la había dejado lenta y gris, y porque en el calor de esos 4 días había estado pensando en lo que Martha Allison le había dicho en el patio, que era pobre, sola, sin posición, sin nada que la hiciera relevante, y había decidido muy en silencio que ya no iba a dejar que esas palabras tuvieran el peso que habían estado cargando. Se puso su mejor vestido, que no era gran cosa, y fue al pueblo. Se sentó en la tercera banca desde atrás, en el lado izquierdo, sola. Mantenía la mirada al frente y las manos cruzadas en el regazo, y cantó cuando la congregación cantó, e inclinó la cabeza cuando oraron, y sintió la conciencia de la sala sobre ella como el calor de una segunda estufa presionando desde todos los lados.
Martha Ellison estaba en la primera fila. No se giró, pero Hannah vio cómo sus hombros se tensaban ligeramente cuando Hannah tomó asiento. Un movimiento tan sutil que solo alguien que estuviera mirando para verlo lo habría notado. El reverendo Aldis predicó sobre el tema de la caridad. Hannah no estaba segura de si eso era irónico o simplemente coincidente. Decidió que no importaba y escuchó de todas formas. Después del servicio, en el patio exterior, la congregación formó sus grupos habituales, y Hannah caminó entre ellos hacia su carreta con la barbilla en alto y el paso firme. Estaba a 3 pies de la carreta cuando Agnes Storr se cruzó en su camino, no por accidente. «Señora Whittaker», dijo Agnes, voz alegre, mirada dura. No la habíamos visto en varias semanas. «He estado ocupada», dijo Hannah. «Sí». Agnes sonrió. Las mujeres a su alrededor, Ruth Connolly, una mujer llamada Dara Drake, a quien Hannah apenas conocía, y otra cuyo nombre había olvidado, se acomodaron en ese semicírculo suelto que no es exactamente una pared, pero funciona como una. Hemos oído que ha estado bastante ocupada en el arroyo. Así es, dijo Hannah. Con calma, plana. Sola, agregó Agnes. La palabra cayó con todo su peso intencionado. No del todo, dijo Hannah. Como usted ha notado. La sonrisa de Agnes no titubeó. ¿Sabe, señora Whittaker? Todas pensamos que es muy admirable la forma en que se las ha arreglado desde que Thomas falleció. Una pausa con forma de cuchillo. Una mujer en sus circunstancias, encontrando amistad donde puede. La palabra amistad era una bofetada con guante. Hannah miró a Agnes Storr directamente. Señora Esther, dijo, he estado en esta tierra durante 7 años. Enterré a un esposo, mantuve una granja y cumplí mi palabra con cada persona en este pueblo que lo merecía. No necesito su admiración, y no estoy pidiendo su aprobación. Mantuvo la voz uniforme, pero agradecería que dijera claramente lo que quiere decir, en lugar de llevarlo puesto como un sombrero de domingo. Un breve silencio eléctrico. La sonrisa de Agnes se volvió rígida. Ruth Connelly hizo un pequeño ruido. Hannah se giró y caminó hacia su carreta, subió y se fue a casa. Esta vez no tembló. Estaba enojada, que era diferente. Limpio y aclaratorio, no como el miedo, no como la vergüenza, solo ira, y debajo de ella algo que casi se sentía como alivio porque había dicho lo que era verdad y lo había dicho frente a testigos y no se podía retractar. El golpe real llegó 4 días después. Había ido al mercantil de Heller por sal e hilo, 2 cosas que no podía sustituir ni retrasar. Y Walt Hallow la recibió en la puerta, no adentro. En la puerta, con el sombrero en las manos y los ojos en el suelo, y una expresión tan miserable que Hannah casi sintió lástima por él. Señora Whittaker, dijo. Me temo que no puedo atenderla hoy. Hannah se quedó completamente quieta. Lo siento, Walt, dijo. De verdad. Recibí una comunicación de ciertas. Se detuvo. Mi esposa, dijo, y otras. Han dejado claro que si continúo. No pudo terminar. Si continúas atendiendo, dijo Hannah. Walt miró al suelo. Llevarán sus cuentas a otra parte, dijo Hannah. Y varios ya han hablado con la familia Braden sobre establecer una tienda competidora. Walt dijo tan quedamente que ella casi no lo oyó, no puedo permitírmelo. Se detuvo. Lo siento, Hannah. Ella no le había dado permiso para usar su nombre de pila. Lo notó y no dijo nada. Se giró y caminó de vuelta a su carreta. No se fue directamente a casa. Se sentó en el asiento de la carreta en la calle principal del pueblo y miró los edificios a su alrededor. El campanario de la iglesia, el mercantil, la herrería, la oficina de correos, la hilera de tiendas que había conocido durante 7 años, y entendió con una claridad que cortaba a través de todo exactamente lo que Martha Allison había logrado. No había alzado la voz. No había quebrantado ninguna ley. Simplemente había aplicado presión de manera constante y precisa en cada punto donde Hannah dependía del pueblo. Y lo había hecho tan silenciosamente, tan cortésmente,
tan a fondo que no había una sola persona a la que Hannah pudiera señalar y llamar cruel. Todos estaban tomando decisiones sobre sus propios negocios, sus propias familias. Hannah se fue a casa. Alimentó a Ember. Llenó el abrevadero. Entró y se sentó en la mesa y no lloró ni entró en pánico ni hizo nada dramático porque lo dramático no ayudaría y siempre lo había sabido. Pero por primera vez desde que Thomas murió, tenía miedo de verdad. No de ser pobre, sabía cómo ser pobre. No de estar sola, también sabía cómo serlo. Tenía miedo de desaparecer. De ser borrada de una comunidad a la que había dado 7 años de su vida, en silencio y por completo, por una mujer que había decidido que no era conveniente. Y tenía miedo de que si se quedaba, si se aferraba aquí a través de la presión y el silencio y las puertas cerradas, terminaría costándole a Caleb algo que no podría recuperar. Ese miedo era el más fuerte. Se sentó con él durante toda la tarde. Cuando Caleb llegó a la mañana siguiente, lo supo de inmediato. Entró, miró su rostro y puso ambas manos planas sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Dime, dijo. Ella le contó todo. Agnes Store en el atrio de la iglesia, todas las piezas que había estado cargando y distribuyendo con cuidado, así que solo recibió algunas de ellas. Las fue exponiendo una tras otra, y observó cómo su rostro pasaba por cosas para las que no tenía del todo nombre. Cuando terminó, él se quedó muy callado. ¿Cuánto tiempo has estado cargando con esto?, dijo él. La mayor parte, dijo ella, desde que empezó. Hannah, lo sé, dijo ella. Sé que debía habértelo dicho antes. Estaba tratando de... Se detuvo. No quería que sintieras que tenías que arreglarlo, que yo era un problema que habías adquirido accidentalmente junto con un potro. Él se enderezó, la miró con algo en los ojos que no era exactamente ternura, pero que la incluía. No eres un problema, dijo. Eres lo único que ha tenido sentido para mí en 4 años. Una pausa. Debí haberlo dicho antes, también. Hannah sostuvo su mirada. Afuera, Ember golpeó el poste de la cerca 2 veces. Las chicharras hacían su ruido interminable a través del calor. Ella había tomado su decisión, en realidad en algún momento de la noche, aunque no la había nombrado hasta este momento. Había estado acostada en la oscuridad y había hecho los números, no los del dinero, sino los otros, los de la dignidad y el valor y lo que estaba dispuesta a cambiar por qué. Y había entendido que no estaba dispuesta a irse. No por Caleb, aunque Caleb era parte de ello, sino porque no había hecho nada malo. Había salvado una vida. Había cumplido su palabra. Había trabajado su tierra, cuidado su conducta y se había negado a ser comprada. Y no iba a permitir que la paciente, costosa y bien organizada crueldad de Martha Allison reescribiera eso en algo vergonzoso. Pero también entendió que la decisión había ido más allá de lo que podía manejar en silencio. No me voy a ir, le dijo a Caleb. Bien, dijo él. Pero algo tiene que cambiar, dijo ella. La forma en que has ido, venir aquí todas las mañanas, arreglar cosas, sin decir nada sobre lo que es, eso me ha estado funcionando. Nos ha estado funcionando, pero también les ha dado a ellos todo el material que necesitan para construir la historia que quieran. Lo miró directamente. Creo que es hora de dejarles escribir la historia. Caleb la miró durante un largo momento. ¿Cómo se ve eso?, dijo él. Ella se quedó callada un segundo y luego, no lo sé todavía, pero sé que tiene que pasar en el pueblo, frente a la gente, no aquí afuera donde pueden descartarlo. Él asintió lentamente. Entonces eso es lo que haremos. Dijo que ella se fue esa noche. No lo había planeado. O quizás lo había planeado y no se lo había admitido a sí misma, lo que a veces viene a ser lo mismo. Se quedó despierta en el calor después de que Caleb se hubiera ido. Y pensó en cada mañana que él había venido por el camino del arroyo y en cada puerta que se había cerrado y en cada mujer que la había mirado a través de ella en el atrio de la iglesia, y en cada pieza de la arquitectura silenciosa e implacable de Martha Allison. Y pensó en lo que le había dicho a Caleb, no me voy a ir. Y lo creía. Todavía lo creía.
Pero también pensó en la cosa que no había dicho. La cosa que había guardado en el fondo de todos sus cálculos porque mirarla directamente requería más firmeza de la que había tenido hasta ahora. Si se quedaba y la campaña del pueblo continuaba, eventualmente llegaría al negocio de Caleb. No solo a su posición social, sino a sus contratos, sus proveedores, los hombres que compraban ganado del rancho Mercer, y los bancos que tenían sus pagarés. Martha Ellison tenía dinero, paciencia, historia y contactos. Usaría todo eso y seguiría usándolo hasta que Hannah se hubiera ido o Caleb estuviera lo suficientemente dañado como para que la relación costara más de lo que daba. Hannah sabía cómo funcionaban estas cosas. Había visto a Thomas hacer un cálculo similar una vez, años antes de su muerte, sobre un amigo al que había respaldado en una disputa comercial que todo el pueblo se oponía. Thomas había apoyado a su amigo durante 3 meses y luego, gradualmente, se había retirado en silencio. Nunca había dicho por qué, no en esas palabras, pero Hannah lo había entendido. No iba a ser la razón por la que Caleb Mercer se retirara de su propia vida. Se levantó antes del amanecer. Hizo un atillo, no mucho, solo lo que necesitaba y algunas cosas que no podía dejar. Dejó la colcha buena porque era de su madre y volvería por ella. Dejó la lata de café que Caleb había traído porque eso se sentía como dejar un mensaje sin usar palabras. Se paró en la puerta y miró a Enver dormido en el patio. Casi volvió a entrar. En cambio, caminó hacia él y puso su mano en su cuello durante un largo momento. Estaba caliente. Su respiración era profunda y constante. Hace 3 semanas, había sido un cuerpo en la arena. Ahora era una vida que iba a seguir adelante, a crecer fuerte y a correr algún día por el pasto de Mercer. Y eso había sucedido porque ella se había negado a apartar la mirada. «Cuídalo», dijo en voz baja. Caminó hacia el camino. No miró atrás porque era el tipo de mujer que tomaba decisiones y las cumplía. Y mirar atrás no cambiaría lo que había decidido y solo haría más difícil el llevarlo. Caminó a través de la oscuridad de la madrugada con su atillo y la pena particular y constante de una persona que hace algo correcto que se siente completamente equivocado. Y pensó en lo que le había dicho a Enver hace 3 semanas junto a la estufa, cuando nadie escuchaba. Tuviste un comienzo difícil. Eso no significa que tengas una historia corta. Se aferró a eso. Ella se había ido. Seguía siendo cierto. Caleb llegó a la cabaña del arroyo justo después del amanecer. La puerta del corral estaba sin tranca. La puerta de la cabaña estaba sin tranca. Enver estaba en el patio, pero la cabaña estaba tranquila en la forma específica en que los edificios están tranquilos cuando han perdido recientemente la presencia de una persona. Se quedó en la entrada. La lata de café estaba sobre la mesa. La colcha estaba doblada en la silla. El lápiz y la lista en la que había estado trabajando habían desaparecido. Se quedó allí un largo rato. Luego miró a Enver, que lo observaba con la atención concentrada de un animal que ha notado que algo importante falta y está esperando que un humano lo explique. Caleb puso su mano en el cuello del potro. Su mandíbula se movió. Pensó en todo lo que ella había dicho sobre no querer ser rescatada, no querer ser la viuda pobre defendida, querer elegir. Pensó en la forma cuidadosa en que ella lo había expuesto todo para él a través de esa mesa tosca, honesta y firme y completamente libre de autocompasión. Pensó en lo que había dicho sobre la historia. Creo que es hora de dejarles escribirla. Pensó en lo que significaba que ella se hubiera ido antes de que pudieran hacerlo juntos. Entendió con una claridad que llegó lentamente y luego de golpe que Hannah Whitaker había hecho lo que siempre hacía. Había mirado la situación sin inmutarse, calculado lo que estaba costando y protegido a alguien más a su propio costo. Lo había estado haciendo todo el tiempo con el potro, con él, con todo. Había salvado cosas al no dejarlas ir. Y ahora estaba tratando de salvarlo a él yéndose. Se paró en ese patio vacío con la lata de café y la colcha, y el potro que estaba vivo porque ella se había negado a que le dijeran que algo verdadero no se podía hacer. Y pensó, no, esta vez no. Se puso el sombrero. Montó su caballo. Cabalgó hacia el pueblo.
Cabalgó fuerte, no imprudentemente. Caleb Mercer nunca había sido un hombre imprudente, pero lo hacía con la urgencia particular de alguien que finalmente se ha quedado sin paciencia para hacer las cosas a la manera lenta, cuidadosa y socialmente aceptable. La alazana notó la diferencia. Aceleró el paso sin que se lo pidieran. Tenía que hacer una parada antes de llegar al pueblo. Se desvió del camino principal en la cerca de los Braden y recorrió la media milla hasta la pequeña casa donde sabía, por 7 años de conocimiento del condado, que la vecina más cercana de Hannah, la vieja Sadie Pute, recibía viajeros y tenía un cuarto de sobra. Era el lugar más probable. También era, se dio cuenta mientras cabalgaba, el tipo de cálculo que solo una mujer como Hannah haría a las 2 de la mañana en la oscuridad, con una practicidad silenciosa que no le costaba nada a nadie. Sadie respondió a su golpe antes de que terminara de tocar. Tenía 70 años, era pequeña, de mirada aguda y no se sorprendió en absoluto de verlo. «Ella está aquí», dijo Sadie. «Me dijo que vendrías». Algo en el pecho de Caleb se soltó tan rápido que casi dolió. «¿Puedo?» «Dijo que te dijera que no quiere que la convenzas de nada», dijo Sadie. Fue muy clara al respecto. «No vengo a convencerla de nada», dijo él. «Vengo a decirle algo». Sadie lo miró largamente con el ojo evaluador de una mujer que ha visto mucho de los hombres en su peor momento y sabe distinguir la diferencia. «Espera ahí», dijo. Cerró la puerta. Él esperó. El sol ya estaba completamente afuera, el calor acumulándose de esa manera lenta y despiadada. Sostenía el sombrero en las manos y se quedó en el escalón sin caminar de un lado a otro, porque eso era lo que hacían los hombres cuando no estaban seguros, y él estaba seguro. La puerta se abrió de nuevo. Hannah estaba en el umbral. Estaba vestida. No había dormido. Podía verlo de inmediato, las ojeras, la firmeza de su mandíbula que venía de una noche de tomar decisiones. En lugar de descansar, tenía su bulto a sus pies. Lo miró con la expresión específica de una mujer que ya ha pensado en todas las versiones posibles de esta conversación y ha llegado a la misma conclusión en todas ellas. «Caleb», dijo en voz baja. «Sé lo que hiciste», dijo él. «Sé por qué». «Entonces sabes que tenía razón», dijo ella. «Tenías razón en una cosa», dijo él, «y te equivocaste en algo más grande». Ella cruzó los brazos. «Dilo entonces». «Decidiste por mí», dijo él de nuevo. «De la misma manera que decidiste no contarme lo de Purvis, y lo de Agnes Storr en el cementerio de la iglesia, y cuántas puertas se habían cerrado. Hiciste el cálculo por mí porque pensaste que sabías mejor que yo lo que me costaría». Sostuvo su mirada. «Sigues haciendo eso, Hannah. Sigues decidiendo que puedo manejar». La expresión de ella cambió ligeramente, apenas lo suficiente. «Eso no es», empezó. «Lo es», dijo él. «Y entiendo por qué. No estoy enojado por eso, pero necesito que me escuches ahora, y necesito que dejes que lo que diga llegue sin decidir de inmediato que estoy equivocado». Ella guardó silencio. Él respiró hondo. «Pasé 4 años», dijo, «dejando que la gente decidiera por mí. Dejando que Marta decidiera cuando era apropiado mi duelo. Dejando que los vaqueros decidieran lo que necesitaba el rancho. Dejando que todos en ese pueblo decidieran cuando estaba listo y para qué estaba listo y si mi comportamiento encajaba en su imagen de un viudo». Hizo una pausa. «Y entonces una mujer a la orilla de un arroyo me dijo que un potro no estaba muerto, solo estaba frío. Y tenía razón sobre el potro. Tenía razón sobre más que el potro». Su voz era firme. «No voy a dejar que nadie decida esto por mí. Ni Marta, ni el pueblo, ni tú». Hannah lo miró durante mucho tiempo. La mañana los envolvía. El calor, las chicharras, el sonido lejano de Sadie moviéndose dentro de la casa. «Estaba tratando de protegerte», dijo Hannah. «Lo sé», dijo él. «No necesito protección. Necesito que confíes en que conozco el costo y lo estoy eligiendo de todas formas». Una pausa. Su mandíbula se tensó ligeramente. «Es un costo alto», dijo ella.
Todo lo que vale la pena lo es. Ella miró sus pies y luego a él. Caleb, dijo. Si regreso allí y seguimos como veníamos. Marta Ellison no va a parar. Tiene más paciencia que cualquiera de nosotros. Tiene más recursos. Seguirá cerrando puertas hasta que yo, por eso no vamos a regresar allí, dijo él. Ella parpadeó. ¿Qué? No como veníamos, dijo él. Anoche me dijiste que ya era hora de dejar que ellos escribieran la historia. Se puso el sombrero de nuevo. Estoy de acuerdo. Así que vamos a ir al pueblo y la vamos a escribir nosotros mismos. Hannah lo miró fijamente. ¿Ahora mismo? Dijo ella. Ahora mismo, dijo él, antes de que pierda el valor. Una pausa. No voy a perder el valor, pero prefiero no esperar. Algo recorrió el rostro de Hannah que ella no controló del todo, algo rápido y complicado que no era exactamente una sonrisa, pero pertenecía a la misma familia. Sadie, llamó por encima del hombro. Ya oí. Respondió Sadie desde dentro. Váyanse, dejen el bulto. Yo lo guardo. Cabalgaron hacia el pueblo lado a lado, lo que en sí mismo era una declaración, aunque ninguno de los dos lo enmarcó como tal. Caleb en la alazana, Hannah en la carreta que había tomado prestada de Sadie sin pedirla, porque Sadie le había puesto las riendas en las manos sin que ella se lo pidiera. Así era Sadie Puit. Era media mañana. La calle principal bullía con la actividad ordinaria de un jueves. Carretas, tránsito peatonal, la mercería con su comercio constante, mujeres con canastos, hombres con ropa de trabajo. El tipo de día ordinario que no espera ser interrumpido. Caleb se detuvo frente a la mercería de Heller. Desmontó y ató a la alazana. Miró a Hannah, que había detenido la carreta a su lado, y se sentó con las riendas en las manos, mirándolo con una expresión que era sobre todo calma y un poco de miedo, lo que era honesto, lo que él esperaba de ella. No tienes que ser parte de esta parte, dijo él. Si quieres esperar. Si quisiera esperar, dijo ella, me habría quedado en casa de Sadie. Bajó de la carreta. Entraron juntos a la mercería. Walt Heller levantó la vista desde detrás del mostrador, miró a Caleb, miró a Hannah, miró de nuevo a Caleb con una expresión que recorrió rápidamente la sorpresa, la incomodidad y un tipo particular de temor que la gente siente cuando comprende que ha llegado una rendición de cuentas y que han estado parados en el lado equivocado de ella. Había otras 4 personas en la tienda. La hermana de Agnes Stir, un hombre llamado Crawford que tenía un rancho al este del pueblo, y 2 mujeres que Hannah no conocía bien. Todos levantaron la vista. Caleb caminó hasta el mostrador. Walt, dijo, la señora Whitaker necesita sal e hilo. Pagará en efectivo, como siempre. Lo dijo como decía la mayoría de las cosas, en voz baja, con sencillez, sin actuación alguna. Y de ahora en adelante, cuando decida abrir una cuenta, estará respaldada por el nombre Mercer. ¿Me entiendes? El rostro de Walt se puso del color de la harina vieja. Caleb, dijo, había ciertas, no pregunto por ninguna cosa cierta, dijo Caleb. Te estoy diciendo lo que va a ser verdad de ahora en adelante. El crédito de la señora Whitaker es mi crédito. Su posición aquí es mi posición. Hizo una pausa. ¿Responde eso a la preocupación? Un silencio tan completo que se podían oír las moscas en el vidrio de la ventana. Walt aclaró su garganta. Sí, dijo. Sí, señor, por supuesto. La hermana de Agnes Stir se llevó la mano a la boca. Hannah, parada 2 pasos detrás del hombro de Caleb, mantuvo el rostro completamente inmóvil. Por dentro, su corazón latía tan fuerte que le sorprendía que nadie pudiera oírlo. Walt fue y trajo la sal y el hilo sin decir otra palabra. Los envolvió adecuadamente. Los puso sobre el mostrador y dijo un precio que era correcto y justo. Hannah pagó el importe exacto. No dio las gracias porque esa transacción se la había ganado. Y la gratitud por lo que uno ha ganado es una especie de concesión. Tomó el paquete y salió. Fue en la calle donde ocurrió.
Estaban a 3 pasos de la puerta de la mercería cuando el carruaje de Martha Allison dobló la esquina desde la dirección de la iglesia. Era el mismo carruaje negro, el mismo vehículo costoso, y habría pasado sin detenerse, excepto que el conductor de Martha Allison redujo la velocidad sin que se lo pidieran porque Martha Allison los había visto, y su conductor sabía lo que eso significaba. El carruaje se detuvo. Marta descendió con la misma dignidad deliberada y pausada que siempre llevaba. Vestía de gris otra vez. Miró primero a Caleb, luego a Hannah, luego al paquete en la mano de Hannah, y su rostro se acomodó en la expresión específica de una mujer que ha invertido considerablemente en un resultado y lo ve disolverse. La calle no estaba vacía. Nunca lo estaba a media mañana. La gente miraba, algunos abiertamente, otros de reojo, pero miraban. Este era el tipo de momento del que los pueblos se alimentan durante años. Marta caminó hacia ellos. Caleb, dijo como si Hannah no estuviera allí. Como si pudiera reestructurar la realidad simplemente negándose a reconocer las partes que no prefería. Marta, dijo él. Me gustaría hablar contigo, dijo ella. Controlada, precisa, en privado. Lo que tengas que decirme, dijo él, puedes decirlo delante de Hannah. Una pausa. La barbilla de Marta se elevó. Caleb, su voz bajó a ese registro particular, bajo, personal, invocando historia, dolor y conexión. Te pido que pienses en lo que estás haciendo, en lo que Caterina habría. No uses su nombre, dijo él, y su voz era baja, pero la detuvo en medio de la frase. No traigas a Caterina a esto. Su mandíbula se tensó. Catherine lleva 4 años muerta. Ya no puede querer nada, y no te agradecería que pusieras palabras en su boca para ganar una discusión. La compostura de Marta se resquebrajó solo por un segundo. Solo una grieta en la superficie, y debajo de ella, Hannah vio algo que no esperaba. No cálculo, no poder, algo que parecía brevemente un dolor genuino. Pero el dolor, Hannah había aprendido, todavía puede causar daño, a veces más que la crueldad. Era mi hija, dijo Marta. Más cruda ahora, la suavidad había desaparecido. Lo sé, dijo Caleb, y su voz no fue cruel. Lo sé, y lamento lo que perdiste. Siempre lo lamentaré. Hizo una pausa. Pero no puedes tomar el resto de mi vida como pago por tu dolor. Así no funcionan las cosas. Los ojos de Marta se movieron hacia Hannah. Hannah lo sostuvo. Rechazaste mi sobre, dijo Marta. Sí, dijo Hannah. ¿Entiendes lo que estás eligiendo? Dijo Marta. La dificultad de ello, dijo Hannah. He estado eligiendo cosas difíciles toda mi vida. No le tengo miedo a esa parte. Marta la miró por un largo momento de búsqueda, no con la amabilidad social que había mostrado en el camino del arroyo. Algo más directo, como si por primera vez estuviera realmente mirando. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó Marta, y la pregunta, despojada de todo lo performativo, era casi honesta. Lo que siempre he querido, dijo Hannah. Ser vista por lo que soy, no por lo que es conveniente para la historia de otro. Hizo una pausa. No soy el reemplazo de tu hija. No soy un escándalo. No soy un caso de caridad. Soy una mujer que trabajó duro la tierra, cumplió su palabra y salvó una vida cuando todos ustedes estaban listos para dejarla ir. Sostuvo la mirada de Marta. Eso debería contar para algo. La calle estaba muy silenciosa. Marta Ellison permaneció en el calor de julio con las manos juntas, su vestido gris y su carruaje negro detrás de ella, y miró a Hannah Whittaker con una expresión que Hannah no pudo descifrar del todo y no intentó hacerlo. Luego miró a Caleb. Algo pasó por su rostro. Viejo y complicado y demasiado privado para interpretarlo desde fuera. Puso su mano brevemente en el brazo de Caleb. No sujetando, no reclamando, solo tocando. Como la gente toca algo que está soltando. Te ves mejor. Dijo en voz baja. Hace años que no te veía así. Bajó la mano. Se dio la vuelta. Caminó de vuelta a su carruaje y su conductor la ayudó a subir.
Y el carruaje se movió de nuevo calle abajo sin prisa, y el sonido de las ruedas en el camino de tierra se desvaneció y luego desapareció. Caleb se quedó muy quieto un momento. Hannah se paró a su lado y no dijo nada porque nada era lo correcto. La calle a su alrededor reanudó lentamente su ruido y movimiento. Como el agua reanuda su flujo después de que se despeja una obstrucción. Crawford, el ranchero del este del pueblo, apareció al hombro de Caleb. Caleb, dijo, rudo y sencillo. Mi crédito es bueno contigo. Extendió la mano. Caleb la estrechó. Otros dos hombres asintieron desde el otro lado de la calle. Pequeños gestos. Suficientes. La hermana de Agnes Storr había desaparecido, lo que Hannah interpretó como que había ido a informar lo sucedido a Agnes, lo que significaba que para el anochecer estaría en todos los hogares del condado. Esta vez, Hannah no se molestó por eso. Esta vez, que hablen. La historia que tenían que contar ahora era diferente. Volvió a sí misma lentamente, como se hace después de que algo grande ha pasado. Caleb estaba a su lado. No dijo nada durante un momento, que era una de las cosas que ella había valorado en silencio desde muy temprano. Bueno, dijo finalmente. Bueno, coincidió él. Miró el paquete en sus manos. Sale hilo, las cosas más ordinarias del mundo. Eso salió, empezó. Tan bien como podía, dijo él. Marta, dijo Hannah. Hizo una pausa, ordenando lo que había visto en esos últimos momentos. No es una villana. Exactamente. No, dijo Caleb. Es una mujer que ama las cosas con ferocidad y nunca ha aprendido que no se pueden conservar apretando más fuerte. Hannah lo miró. Esa es una lectura generosa, dijo. Tal vez. Miró hacia el camino en la dirección que había tomado el carruaje. Perdió a Catherine. Luego decidió que yo era lo que le quedaba. Entiendo la lógica, incluso si no puedo vivir dentro de ella. Una pausa. Debería habérselo dejado claro hace 2 años. Seguí evitándolo porque el dolor se detuvo. Es complicado discutir con el dolor. Sí, dijo Hannah. Lo es. Se quedaron juntos en la calle bajo el calor de julio y el ruido de una mañana de jueves ordinaria que había sido, durante unos minutos, algo completamente diferente. Necesito preguntarte algo, dijo Caleb. Adelante. Tengo una casa de rancho, dijo. Es demasiado grande. Ha estado demasiado silenciosa durante 4 años. La cocina no ha olido a comida en más tiempo del que quiero admitir. La miró directamente. No te pido que renuncies a nada. No te pido que seas Catherine ni que llenes un espacio que ella dejó. Te pido que vengas y hagas algo nuevo. Hizo una pausa. Conmigo, en igualdad de condiciones, como socia, no como caridad ni como rescate. Hannah lo miró. El sol estaba alto y caliente. La calle estaba concurrida y ruidosa y completamente ordinaria a su alrededor. Pensó en la cabaña del arroyo, la puerta rota que él había arreglado, el cobertizo, el canal de riego, la alfombra trenzada, la lata de café que había dejado sobre la mesa como un mensaje sin palabras. Pensó en Carbón corriendo por el patio con patas que no tenían derecho a ser tan fuertes como lo eran. Pensó en todos los números que había calculado en esa mesa áspera, las listas de lo que necesitaba y lo que podía manejar y lo que no podía sustituir. Pensó en lo que le había dicho a un potro recién nacido en la oscuridad la primera noche, cuando no sabía si sobreviviría y siguió hablándole de todos modos. Tuviste un comienzo difícil. Eso no significa que tengas una historia corta. Igualdad de condiciones, dijo ella. Igualdad de condiciones, confirmó él. Traes lo que tienes, yo traigo lo que tengo. El resto lo resolvemos juntos. Esa no es una oferta muy romántica, dijo ella. No, coincidió él. No lo es. Sostuvo su mirada. Es mejor que romántico, dijo ella. Tomó su mano. No dramáticamente. Sin ceremonia particular.
Simplemente extendió la mano y puso la suya en la de él, como se agarra a algo sólido cuando el suelo ha sido incierto y has encontrado finalmente un lugar que sostiene. Él cerró la mano alrededor de la de ella. Caminaron hacia los caballos juntos. La casa del rancho estaba en silencio cuando llegaron. No el silencio muerto que había sido incluso antes de que Hannah cruzara el umbral. Podía notar la diferencia, o creía poder notarla, aunque tal vez era la imaginación trabajando al servicio de algo verdadero. Caleb empujó la puerta principal y se apartó para dejarla entrar primero, no con ceremonia, sino con la cortesía particular de un hombre que entiende de quién es este cruce. Se quedó en el recibidor. Era una buena casa, sólida, de habitaciones amplias con ventanas que atraparían la brisa cruzada si alguien las abría, lo que claramente nadie había hecho en mucho tiempo. Todo estaba limpio, pero aún así era la quietud de un lugar que había sido mantenido sin ser habitado. Había una diferencia entre esas dos cosas, y esta casa lo sabía. Hannah caminó hasta la ventana más cercana y la abrió. Luego cruzó la habitación y abrió otra. El aire se movió. Las cortinas se movieron. El polvo se levantó y se reacomodó y se asentó en algún lugar nuevo. Caleb se quedó mirándola. La cocina, dijo ella. No era una pregunta. Por allí, dijo él. Ella fue y él la siguió. La cocina era más grande que toda su cabaña. Tenía una estufa adecuada, una buena mesa de trabajo, un estante con ollas decentes y una ventana sobre el fregadero que daba al pastizal del norte. Hannah se paró en el centro y puso ambas manos sobre la mesa de trabajo y sintió el peso sólido de ella bajo sus palmas. Necesitaré mis hierbas, dijo. Las tengo secándose en la cabaña, y la colcha de mi madre. Iremos a buscarlas mañana, dijo él. Y Carbón tiene que venir aquí, dijo ella. Está demasiado lejos de los cuidados adecuados donde está. Ya lo había planeado, dijo él. Ella levantó la vista hacia él. ¿Planeaste el traslado de Carbón antes de venir a casa de Sadie esta mañana? Lo planeé durante el trayecto, dijo él. Tuve tiempo. Hannah movió la cabeza lentamente, no por frustración, sino por el reconocimiento a regañadientes de una mujer que ha sido superada por un hombre que es más callado y más rápido de lo que aparenta. Está bien, dijo ella. Está bien. Coincidió él. Ella se giró hacia la ventana. El pastizal del norte se extendía abierto, seco y largo, la hierba dorada por el calor de agosto, brillando ligeramente con la luz de la tarde. Ese pastizal necesita trabajo. Lo sé, dijo él. El canal de riego que cavaste con tus manos la primavera pasada está corriendo bajo. Lo noté al entrar. Sé que la cerca del este está, Hannah. Su voz era baja. Ella se detuvo. Tenemos tiempo, dijo él. No tenemos que arreglarlo todo hoy. Ella guardó silencio un momento. Lo sé, dijo. Es solo que, se detuvo. He estado haciendo números tanto tiempo, viendo lo que hay que hacer. Es un hábito difícil de dejar. No tienes que dejarlo, dijo él. Solo no lo hagas solo. Ella lo miró por encima del hombro. Algo en su rostro se volvió más suave de lo que había permitido en mucho tiempo. Eso va a tomar tiempo acostumbrarse, dijo ella. Imagino que sí, dijo él. Para los dos. Ella asintió. Volvió a mirar por la ventana. Afuera, el potrero se extendía largo y dorado bajo el cielo de agosto. Vacío ahora, pero no vacío para siempre. De repente pudo verlo. La forma en que ves algo antes de que exista. En ver corriendo por esas largas hileras de pasto. Algún día, negro y fuerte, corriendo solo porque podía. Presionó la palma de la mano contra el marco de la ventana. Detrás de ella, escuchó a Caleb moverse hacia la estufa y abrir la parrilla. Voy a encender el fuego, dijo él. Si quieres revisar lo que hay en la cocina. Yo haré algo, dijo ella. Si hay algo que valga la pena. Puede que haya, dijo él. Traje provisiones ayer. Tenía esperanza. Ella se giró. ¿Trajiste provisiones ayer? Él estaba agachado junto a la estufa,
agregando leña. La miró con una expresión que era cuidadosa y ligeramente vulnerable. Tenía esperanza, repitió. Hannah Whitaker estaba en la cocina de la casa del rancho Mercer en una tarde de agosto, con las ventanas abiertas y el aire moviéndose por fin. Y miró a este hombre curtido, tranquilo y esperanzado que había llegado a la orilla de un arroyo a enterrar algo y que, a pesar de sí mismo, se había ido con más de lo que había traído. Alcanzó la olla más cercana. ¿Qué tienes?, dijo. Él se lo dijo. No era mucho, pero era suficiente para empezar. La primera mañana, Hannah despertó en la casa del rancho Mercer. Permaneció inmóvil un minuto entero antes de entender dónde estaba. No era la cabaña, no eran las paredes estrechas y familiares, no era el sonido del arroyo por debajo de la puerta. El techo era más alto. La luz entraba desde un ángulo diferente. Los sonidos eran distintos. El crujido particular de una casa más grande asentándose en el calor, el viento moviéndose por el potrero norte, el ruido lejano de los vaqueros comenzando su día en el establo. Se quedó allí e hizo inventario como siempre hacía, el hábito de años. ¿Qué necesita hacerse? ¿Qué puede esperar? ¿Qué no puede ser sustituido? La lista era diferente ahora, más larga en algunos sentidos, mejor en otros. Se levantó antes de que el sol estuviera completamente despejado sobre la loma porque así era ella, y una casa nueva no iba a cambiar eso. Encendió el fuego de la cocina, encontró el café, y lo tuvo listo para cuando escuchó las botas de Caleb en las escaleras. Él apareció en la puerta, tomó la escena, el fuego, el café. Hannah en la mesa de trabajo con las mangas ya arremangadas y algo en su rostro se aquietó por completo y en paz. No tenías que hacer eso, dijo él. Lo sé, dijo ella. Siéntate. Él se sentó. Ella sirvió. Bebieron su café en la temprana quietud de la cocina con la ventana abierta y la mañana entrando. Y era tan ordinario y tan bueno que ninguno de los dos dijo una palabra al respecto porque hay cosas que no necesitan ser dichas para ser verdaderas. Ember llegó 2 días después. Caleb lo trajo de Sades con el mismo cuidado con que lo había llevado en el saco de harina, es decir, completo y sin aspavientos, y lo soltó en el potrero norte con la puerta asegurada detrás de él. Hannah se paró en la cerca y miró. Ember se quedó en el centro del potrero un momento, muy quieto, orejas hacia adelante, asimilando el tamaño de un espacio que era más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Luego sacudió la cabeza con fuerza una vez, y corrió, no con cuidado, no con titubeo. Corrió como corren los animales jóvenes cuando entienden de repente que el mundo tiene más espacio del que sabían, a todo galope. Las piernas encontrando su ritmo. El pelaje negro atrapando la luz de la mañana, girando en círculos amplios y luego más amplios y luego regresando a pararse frente a Hannah, resoplando fuerte por la nariz, claramente satisfecho de sí mismo. Hannah se rió detrás de él. Caleb dijo. Presumido. Se lo ganó, dijo ella. Escuchó a Caleb venir a pararse junto a ella en la cerca. Miraron a Ember sacudirse y comenzar a pastar, sin prisa ahora, como si correr hubiera calmado algo y estuviera listo para estar tranquilo. Va a ser algo especial, dijo Caleb. Ya lo es, dijo Hannah. Los vaqueros fueron otra cosa que no había planeado. Eran 3. Pete, un hombre mayor de hombros anchos que había trabajado en el lugar de Mercer durante 11 años. Denny, que era joven y hablaba demasiado y no tenía mala intención en nada de eso, y un vaquero mexicano tranquilo llamado Reyes, que había estado con Caleb por más tiempo y que había dicho quizás 12 palabras en total en la primera semana de Hannah allí. Pete había sido el que le preocupaba. Era el tipo de hombre que tenía opiniones sobre cómo debían hacerse las cosas, formadas a lo largo de años de rutina, y esperaba que fuera rígido con ella en el mejor de los casos y frío en el peor. La sorprendió. A la tercera mañana, ella llevó café al establo donde estaban trabajando y lo puso en el banco sin hacer un escándalo. Pete lo miró, la miró a ella y dijo. Muy agradecido, señora,
con la franca y ruda sinceridad de un hombre que ha estado sin una cocina bien atendida durante 4 años y entiende exactamente lo que ha estado perdiendo. Después de eso, todo estuvo bien. Denny inmediatamente comenzó a contarle todo sobre el rancho que ella aún no había preguntado. El calendario del agua, la rotación de cercas, la historia particular de cada caballo actualmente en el establo, con la generosa sinceridad de un joven encantado de tener una nueva audiencia. Ella lo dejó hablar y absorbió la información sin decirle que lo estaba haciendo. Reyes, al 5.º día, se detuvo cerca de su huerto de cocina, el que había comenzado en el extremo sur de la casa, moviendo sus hierbas y agregando lo que el suelo del rancho podía ofrecer, y se agachó junto a la fila de plantas de tomate que luchaban por crecer. Presionó 2 dedos en la tierra, los sacó, los miró. Demasiado seco aquí, dijo. Fue una de sus 12 palabras. Lo sé, dijo ella. Aún no he tendido la línea. Él asintió. A la mañana siguiente, cuando ella salió, había una pequeña línea de riego hecha a mano que iba desde la bomba hasta su huerto, colocada con cuidado y sin comentario alguno. Ella encontró a Reyes en el desayuno y dijo: «Gracias». Él dijo: «Sí, señora», y volvió a comer. Hannah entendió que había sido aceptada. Las cartas comenzaron a llegar en la 3.ª semana, no para ella, para Caleb. De hombres con los que hacía negocios, hombres que habían oído cosas, hombres que escribían para asegurarse de que el rancho Mercer seguía operando como se esperaba y que las historias que salían del pueblo eran exageradas. Caleb leía cada una en la mesa de la cocina por las noches y las manejaba de la misma manera. Respuestas breves y directas que decían que el rancho estaba en buen orden y que lo que sucedía en su vida personal era asunto suyo y que confiaba en que el corresponsal sintiera lo mismo sobre la suya. Hannah observaba este proceso desde el otro lado de la mesa, donde generalmente estaba remendando algo o repasando las listas de provisiones que había comenzado a llevar para la cocina del rancho, y guardaba silencio porque se había prometido a sí misma que no se haría pequeña por él y tampoco fabricaría drama donde no lo había. Una noche, él dejó una carta y la miró directamente. «Harman Spack», dijo, «comprador de ganado de Tulsa, buen negocio durante los últimos 6 años. Está sugiriendo que podría redirigirse a la Operación Finley esta temporada». Hannah mantuvo los ojos en su remiendo. «¿Qué vas a hacer?» «Escribirle y decirle que es su prerrogativa», dijo Caleb. «Y que el ganado Mercer es lo que siempre ha sido. Y que cualquier hombre que deja que los chismes dirijan sus decisiones de negocios probablemente no sea el socio más estable de todos modos». Ella levantó la vista. «Eso te va a costar», dijo ella. «Quizás», dijo él. O quizás Harman Spack lee una carta directa de un hombre que no se está disculpando por su vida y decide que prefiere hacer negocios con alguien que sabe lo que hace. Tomó su pluma. «De cualquier manera, no voy a escribir una disculpa». Hannah volvió a su remiendo. «No», dijo. «No lo hagas». El giro que nadie vio venir llegó un miércoles por la mañana, 6 semanas después de que Hannah se mudara a la casa del rancho, y vino de la última dirección que ella habría esperado. Estaba en la cocina cuando escuchó un carruaje en el camino. Reconoció el sonido antes de verlo porque había escuchado ese carruaje en particular 2 veces antes, y su sonido tenía una cualidad muy específica, caro, deliberado, expectante. El carruaje negro de Martha Allison bajó por el camino del rancho y se detuvo frente a la casa. Hannah dejó lo que tenía en las manos. Escuchó a Caleb entrar desde atrás. Lo escuchó detenerse cuando vio el carruaje a través de la ventana, escuchó la cualidad de su quietud, no miedo, no listo para pelear. Esperando. «Yo voy», dijo él. «Vamos», dijo Hannah. Él la miró. «Vamos», dijo ella otra vez. «Clara». Salieron juntos. Marta descendió del carruaje de la misma manera que siempre lo hacía, sin prisas, digna, vistiendo esa cualidad impenetrable de autodominio que Hannah había pasado mucho tiempo sintiendo frustración. Hoy, sin embargo, algo era diferente. No en cómo se movía, sino en lo que llevaba. No llevaba nada.
Sin sobre, sin bolso, sin armadura de objetos, solo ella misma, que era, se dio cuenta Hannah, en realidad más de lo que había traído en ninguna de las 2 veces anteriores. Se detuvo a unos pies de ellos. Miró primero a Caleb, luego a Hannah. Sus ojos, de cerca, se veían cansados. No derrotados, sino cansados en la forma específica en que las personas se ven cuando han gastado una energía considerable en algo y están haciendo un balance honesto de lo que logró. Les debo a ambos una explicación, dijo. Sin saludo, sin cortesía disfrazada de cortesía. Solo eso. Ni Caleb ni Hannah dijeron nada. Marta miró a Hannah directamente. Te traté como un problema a resolver, dijo. No como una persona. Sabía casi nada de ti, y elegí no saber porque saber habría complicado lo que ya había decidido. Hizo una pausa. Eso estuvo mal. Fue malo de una manera en la que me gusta pensar que normalmente soy demasiado sensata para caer, y no fui sensata, y no tengo la costumbre de fingir lo contrario cuando he cometido un error claro. El corazón de Hannah latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. ¿Qué cambió? Dijo porque necesitaba entenderlo. No era una mujer que aceptara las cosas sin comprenderlas. La expresión de Marta cambió ligeramente. El reverendo Aldis, dijo. Vino a verme hace 2 semanas. Una pausa. Me dijo que la señora Whitaker había asistido a su congregación todos los domingos durante 7 años y había dado lo que tenía cuando no tenía mucho, y que se había comportado con más dignidad que la mayoría de las personas con el doble de recursos. Y que lo que yo le estaba haciendo a su situación en este pueblo era algo sobre lo que no podía guardar silencio. Se detuvo. Él no es un hombre que habla con franqueza. Cuando habló con franqueza, escuché. Una pausa. Y Marta agregó más bajito, como si esta parte costara más. Pregunté por ti adecuadamente, le pregunté a personas que te conocían antes de Caleb. Antes de todo esto. Miró a Hannah fijamente. Te sentaste con la señora Garn cuando su esposo estaba muriendo. Llevaste comida a la familia Braden durante el año de la fiebre. No se lo dijiste a nadie. Simplemente lo hiciste. Una pausa. No sabía eso. Debía haberlo sabido antes de tomar cualquier decisión. No miré. El aire entre ellas estaba muy quieto. Hannah no ofreció perdón de inmediato porque no era una mujer impulsiva. Y el perdón que llega demasiado rápido no es perdón, es actuación. Sostuvo lo que Marta había dicho y lo dejó reposar un momento. Hiciste daño real, dijo Hannah finalmente. No solo a mí, a personas como Walthaller, que no querían elegir, pero sintieron que tenían que hacerlo. A Dow Purves, que probablemente todavía se siente incómodo cada vez que me ve. Usaste el pueblo como un mecanismo, y algunos de esos mecanismos hirieron a personas que no tenían mucha protección. Marta mantuvo su mirada. No parpadeó, lo que Hannah le reconoció. Lo sé, dijo Marta. No voy a decirte que está bien, dijo Hannah. Porque no lo estaba. Pero tampoco voy a cargar con eso para siempre porque eso sería hacer conmigo misma lo que tú estabas tratando de hacer mi vida más pequeña de lo que debería ser. Marta guardó silencio un momento. Luego miró a Caleb. Es formidable, dijo. Lo sé, dijo Caleb. Algo se movió en el rostro de Marta. No exactamente una sonrisa, algo con más peso que una sonrisa, reconocimiento. Quizás el reconocimiento de una mujer viendo claramente por primera vez algo que había estado mirando de lado. Quiero hacer lo correcto con esto, dijo Marta. No sé todavía exactamente cómo, pero estoy pidiendo la oportunidad de intentarlo. Caleb miró a Hannah. Hannah miró a Martha Allison, a esta mujer complicada, poderosa, atribulada y obstinada que le había causado daño real y que ahora estaba parada en un camino de rancho pidiendo hacer lo correcto. Y tomó la única decisión que podía tomar porque era quien era. Pasa, dijo Hannah. Tengo café puesto. Marta se quedó 1 hora. No fue 1 hora cómoda exactamente.
Hubo largos silencios y frases cuidadosas y momentos en que se podía sentir a los tres navegando algo que no tenía un camino establecido, pero fue honesto, que era mejor que cómodo. Marta les dijo hacia el final que había hablado con Maud Haller, que le había dicho claramente que la presión sobre su cuenta había sido obra suya y no de nada que la señora Whittaker hubiera hecho, y que en adelante su relación comercial con el hogar Mercer era asunto suyo para manejar sin interferencias. Parecía aliviado. Marta dijo que lo estaría. Hannah dijo que él no quería hacerlo. La mayoría de la gente no quiere hacer cosas desagradables. Marta dijo que solo quieren que alguien les dé permiso para detenerse. Miró su taza de café. Dejé de darles el otro tipo. Cuando el carruaje se fue, Hannah se paró junto a la ventana de la cocina y lo vio partir. Caleb vino y se paró junto a ella, sin tocarla, solo presente. Eso fue inesperado, dijo él. Sí, dijo ella. ¿Cómo te sientes? Ella consideró la pregunta seriamente, como consideraba todo. Como una puerta que se abrió y que había dejado de esperar que se abriera. Dijo. No estoy segura todavía de que haya al otro lado, pero no tengo miedo de mirar. Él asintió. Ella volvió a la estufa. Septiembre llegó y el calor finalmente se rompió de verdad. No de golpe, nunca se va de golpe por aquí. Retrocede como llega, en grados, cediendo terreno lentamente y solo cuando no tiene otra opción. Pero una mañana, Hannah salió y encontró el aire lo suficientemente fresco como para hacerla respirar hondo. Y esa fue la mañana en que se paró en el porche y entendió que algo había cambiado para siempre. El rancho había cambiado con ellos. Ella no se había propuesto cambiarlo. Se había propuesto simplemente vivir en él con honestidad, traer lo que tenía y hacer lo que sabía, y no minimizarse para encajar en un espacio que no había hecho para sí misma. Pero vivir con honestidad tiene su propio efecto en un lugar. Las ventanas que se mantienen abiertas dejan que el aire circule. Una cocina que huele a comida cada mañana cambia la calidad de las mañanas. Un huerto que es atendido cambia la apariencia del patio sur. Pete había comenzado a pasar por la cocina por las noches. No para entrometerse, era un hombre reservado, sino por café y ocasionalmente por el tipo particular de compañía tranquila que se forma entre personas que trabajan codo a codo y han dejado de necesitar explicarse. Denny había dejado de hablar tanto, lo que Hannah tomó como una señal de comodidad en lugar de distancia. La gente deja de actuar cuando se siente en casa. Reyes había tendido una segunda línea de riego sin que se lo pidieran, desde la bomba hasta la esquina trasera del potrero norte, donde el pasto era más delgado. Los vaqueros habían decidido algo, entendió ella. Habían observado y esperado y hecho su juicio era favorable, y eso le importaba más que la reversión del pueblo, porque no había sido forzado por nada más que lo que veían. Dale Purvis llegó al rancho el primer viernes fresco de septiembre. Llegó sin su carreta, a pie, lo que significaba que había caminado las 2 millas desde el pueblo, lo que significaba que había querido venir lo suficiente como para hacerlo de la manera difícil. Hannah lo vio desde la ventana de la cocina antes que Caleb y se quedó mirando cómo subía por el camino. Llamó a la puerta. Ella abrió. Señora Whittaker, dijo él. Su sombrero estaba en sus manos y su gran rostro de herrero trabajaba en una expresión que no tenía un nombre fácil. Esperaba poder, quería, se detuvo, comenzó de nuevo. Tengo un perno de bisagra para la puerta de su granero. El viejo. Lo sostuvo. Lo hice hace 2 meses. Debí haberlo traído entonces. No lo hice, y esa fue una mala decisión de mi parte, y lo siento. Hannah miró el perno de bisagra. Miró a Dale Purvis. Tomó el perno. Gracias, dale, dijo. ¿Quieres café? Él parpadeó. Yo. Sí, señora. Si no es molestia. No es molestia, dijo ella y retrocedió para dejarlo pasar. Escuchó el paso de Caleb en el pasillo detrás de ella y no se giró. Podía sentir por la calidad de su quietud que estaba mirando. Y podía sentir por esa quietud que él entendía lo que esto era.
No solo un perno de bisagra, no solo una taza de café, y que la estaba dejando manejarlo porque era de ella manejarlo. Y él lo sabía. Ella puso el café. La tarde que resultó ser la que llevaría consigo el resto de su vida llegó un martes ordinario, 6 semanas después del inicio del otoño. No había estado marcando las cosas como significativas. Había aprendido en los años desde que Thomas murió que las cosas significativas rara vez se anuncian. Llegan en forma de tardes ordinarias, y solo entiendes lo que fueron cuando las miras en retrospectiva. Ella y Caleb estaban en el porche después de cenar. El aire tenía la cualidad particular de las primeras tardes de otoño, fresco pero no frío, el calor del día aún débilmente presente en las tablas bajo sus pies, el cielo tornándose ese azul profundo que llega justo antes de que las estrellas decidan aparecer todas a la vez. Ember estaba en el potrero norte. Podía oírlo moverse en el crepúsculo, el sonido particular de un caballo joven y saludable moviéndose entre el pasto. Caleb estaba en la silla junto a ella. Tenía una taza en la mano y las piernas estiradas, y su rostro era el rostro de un hombre que está, sin hacer un escándalo de ello, en reposo. «Tengo algo que preguntarte», dijo. «Está bien», dijo ella. Miró su taza un momento. Luego a ella. «Quiero casarme contigo», dijo. «No porque sea lo correcto después de todo esto. No porque resuelva un problema práctico. Porque quiero». Hizo una pausa. «Quiero saber que vas a estar en este porche mañana por la noche y la siguiente. Quiero saber que estamos construyendo algo con un nombre real». Hannah sostuvo su mirada. Pensó en lo que habría dicho hace 6 meses en la cabaña, en ese verano delgado antes de Ember y antes de la cerca y antes de todo eso. Pensó en la mujer que había visto a un extraño cavar una tumba en la orilla de su arroyo y que dio un paso adelante sin saber por qué, solo sabiendo que algo verdadero estaba a punto de ser enterrado, y no podía permitir que sucediera. Pensó en lo que le había dicho a ese pequeño potro negro junto a la estufa en la oscuridad, cuando nadie escuchaba, y no sabía si funcionaría. Tuviste un comienzo difícil. Eso no significa que tengas una historia corta. Sí, dijo ella. Simple, clara, sin condición ni calificación, porque lo había examinado desde todos los ángulos. Como examinaba todo, y la respuesta era la misma desde todos ellos. El rostro de Caleb hizo eso. Ese pequeño cambio controlado que a veces hacía y que era su versión de lo que otros hombres expresaban con gran ruido. Su mandíbula se afirmó. Sus hombros bajaron media pulgada. Algo detrás de sus ojos se calentó y se mantuvo caliente. Él extendió la mano y tomó la de ella. Se sentaron en el anochecer que caía y escucharon a Ember moverse por el potrero del norte, firme y sin prisa y vivo. Después de un rato, Hannah dijo, «La línea de la cerca del este todavía necesita trabajo». «Lo sé», dijo Caleb. «Y el riego en el cuarto sur está corriendo superficial». «También lo sé». «Wayne va a tener que aprender a cerrar realmente la puerta del granero en lugar de solo empujarla». Hannah se detuvo. «Mañana», dijo él. Ella lo miró a él, al rostro honesto, tranquilo y sobreviviente de este hombre que había salido una mañana de julio a enterrar algo y se había convertido en algo completamente diferente porque una mujer en la orilla de un arroyo se había negado a dejar que regresara a casa con eso. «Mañana», aceptó ella. Miró hacia el potrero, donde Ember era una forma oscura moviéndose a través de la hierba más oscura bajo un cielo que se llenaba rápidamente de estrellas. Y pensó en Julio, en el lecho seco del arroyo, en el costal de flores, en los 53 minutos, en el pequeño jadeo que lo había cambiado todo. Nada en esa historia había sido fácil. Nada en ella había sido regalado. Cada parte de ella había sido trabajada, o peleada, o sostenida a través de ese tipo de terquedad diaria y silenciosa que no parece valentía pero es la más profunda de todas. Y cada parte de ella había valido la pena. Algunas cosas no están rotas más allá de toda reparación. Algunos corazones no están más allá de ser salvados. Algunas vidas que parecen haberse enfriado y estar quietas solo están esperando a alguien con suficiente sentido común y suficiente valor para mirar más allá de la apariencia de la cosa y ver lo que es realmente verdad.
No muerto, solo frío. Y con las manos adecuadas y suficiente calidez y la negativa a rendirse antes de que pase el último momento, respirando de nuevo, plenamente, finalmente y para siempre.